Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la tarea de la semana 2, voy a exponer mi tarea, que viene a ser los ciclos de procesos de entrada y salida de datos de aplicación, que es la semana 2, conocidos también como algoritmos y estructura de datos o data structure. Voy a siguiente diapositiva. En este video explicaré la introducción a PO o introducción a la programación orientada a objetos. Hablaremos sobre pequeños conceptos para entender la tarea que viene a ser los atributos y métodos. Hablaremos sobre los constructores, que es muy importante para poder entender la programación orientada a objetos y la tarea que se me está explicando. Y en las siguientes páginas aplicaremos lo que nos ha pedido para esa semana, que vendría a ser el input, el process y el output. Esos tres contenidos son muy importantes para entender las funciones en la programación de nuestro código para próximamente poder crear nuevos proyectos. Empezaré iniciando con la introducción orientada a objetos o PO. La programación orientada a objetos en Java es un paradigma de programación donde el código se organiza en clases y objetos. La clase es un molde o un plano que define las características importantes que tendrá algo. El objeto es una instancia real creada a partir de la clase, algo concreto que se usa como molde. La idea es moldear cosas del mundo real a la cual se les atribuye atributos que vienen a ser las características y métodos. Esto nos quiere decir que cualquier cosa que podemos tener en la vida real, como por ejemplo podría ser un teléfono. Este teléfono tiene acciones y estas acciones se vendrían a ser como los atributos que puede tener ese teléfono. A estos atributos se les, se les entrega un comportamiento. Ese comportamiento va creado en las clases, a lo cual luego agregamos como moldes que luego en un momento pueden ser imprimidos. Objetos y atributos y constructores. ¿Qué es una clase? La clase es un molde o plantilla que define cómo serán los objetos. Dentro de una clase se escriben los atributos, características y los moldes o vendrían a ser acciones por sí sola. Una clase no vive, necesita crear objetos a partir de ella. Esa es la definición de clase. Un pequeño concepto del atributo vendría a ser que las características, propiedades de un objeto se declaran para variables dentro de la propia clase y cada objeto se crea que tiene sus propios valores, ya sean estos atributos. Entendamos que ahora, ¿qué es un constructor? Un constructor es un método especial dentro de la clase que se ejecuta automáticamente. Cuando se crea un objeto, sirve para identificar los atributos de estos objetos, dándoles valor inicial. Tiene el mismo nombre de la clase. También no devuelve nada sin ni siquiera el void. Esta es la definición del constructor. Pasemos a los datos más importantes. ¿Qué es el doublet en Java? En Java, el doublet es un tipo de dato primitivo que sirve para almacenar números decimales con, con coma o punto flotante. Por ejemplo, los valores pueden guardarse en doublet. Entendamos que doublet es el tipo de declaración que se le agrega a, a la variable cuando se le quiere asignar cuando se le quiere asignar un valor. Recordemos que en Java los valores numéricos están divididos desde el más pequeño hasta el más grande, que empiezan desde byte y luego sí, vienen muchos de esos, empiezan desde byte, punto flotante, float y siguen hasta double. Ya, sí, muchos más. Van desde los positivos hasta los negativos. En resumen, doublet sirve para trabajar con números que tienen decimales y se usa mucho en operaciones matemáticas y científicas. Aquí tenemos un ejemplo del código para poder explicar cómo funciona doublet.
Aquí tenemos la public class, que viene a ser ejemplo, con el nombre de la clase que es ejemplo doublet, donde public state void main. Luego esta siguiente línea de código se declara el valor agregar en la variable, que vendría a ser doble pi es igual a 3.1416, donde declaramos en la siguiente línea de código doble radio, declarando la variable radio, que tendría el valor de 5,0. Y nuevamente declaramos otra variable con doublet area pi, que vendría a ser la variable que está en la parte de acá arriba, con la variable que está de radio multiplicado por el radio. Eso quiere decir que la fórmula que nosotros tenemos que aplicar es pi por radio por radio. Y imprimimos la siguiente línea de código, que vendría sister o print ln, donde se agrega texto y se agrega el signo más área, que vendría a ser que se invoca a la variable área, que esto nos daría el resultado total de la operación. ¿Qué es process? En Java, process es una clase de librería estándar. Java Live Process representa un proceso del sistema operativo que fue creado o lanzado de este programa Java. Tu programa en Java puede ejecutar otros programas externos, como abrir bloc de notas, un navegador o un comando en el sistema. Este programa externo se convierte en un proceso y Java lo maneja a través de las clases process. Aquí tenemos un ejemplo para poder mostrar, donde nuevamente se declara la clase pública, se declara la variable public state void main, donde acá agregamos un comentario que nos explica que ejecutar el bloc de notas en Windows, ¿no? Donde declaramos la variable process con nuevamente process, que vendría a ser igual runtime, grep runtime, corchetes.exe.notepad. Aquí donde esta variable va a tener un valor al cual nosotros por consola se le va a agregar, y en el siguiente es línea de código donde process my for info es otra comando reservado, donde nosotros al siguiente línea de texto agregamos la impresión de texto, que vendría a ser el bloque de notas se cerró. ¿Qué es output? La palabra output significa salida del programa, que se usa para referirse a la información que el programa entrega al usuario y a otros sistemas después de procesar datos. En otras palabras, input, lo que entra en el programa, quiere decir la entrada de datos. Todo lo que se escribe en la terminal o en la consola o escrita por el usuario en el teclado se va a almacenar en esta variable input. Process es lo que el programa hace en esos datos, el procesamiento. Y output es lo que sale, es como la salida de datos, es el resultado. Nuevamente tenemos acá otro pequeño ejemplo para explicar, donde declararíamos a la variable a con int a es igual a 5, quiere decir que a vale 5, donde int b es igual a 3, donde el valor de b es 3, y donde int suma, quiere decir que a más b es el total, el resultado, donde imprimimos por consola el comando system o print ll, que es para la entrada de datos, y agregamos el signo más suma, donde nos imprime el resultado total de esta fórmula. Si nosotros hacemos un cálculo, vendría a ser el valor de a más b serían 8. Podemos realizar esta prueba en nuestro programa. Siguiente ejemplo, para poder explicarles más bien cómo funciona. Y eso sería todo por la clase. Más adelante les explicaré, en el siguiente video les explicaré la ejecución del código ya realizado en el programa NetBeans utilizando los formularios y cómo estos actúan.